Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Estamos contentos y dándole la gloria y las gracias a nuestro Señor. Para comenzar este servicio leemos en el Salmo número 47. Leemos así dice su palabra. Pueblo todo, batid las manos, aclama a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a la gente debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre la gente. Asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy ensalzado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Glorioso Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, cuán terribles son tus obras, oh Dios de la gloria. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros en nuestras vidas, oh Dios santo. Gracias, Padre, agradecidos estamos de ti. Ponemos pues este servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos con alegría y gozo. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos. Pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batir las manos. Pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios. Pueblo todo, batid la mano. Pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batid la mano. Pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar.
Nadie, nadie porque se quebrantará. Nadie, nadie porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie porque se quebrantará. Nadie, nadie porque se quebrantará. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Ahora le damos paso a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida a este su servicio porque es para ustedes. Para eso estamos aquí. Somos servidores del Señor para servirle a ustedes para la gloria del Señor. Para eso estamos aquí. Y bueno, sin mucho preámbulo, vamos a tomar una escritura para comenzar de una vez con el tema. Vamos a leer en el libro de Hebreos, el libro de los Hebreos, el capítulo 9. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que se llama el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas, así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos, cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas, estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Vamos a leer hasta allí y vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, cuando nos estamos presentando, Señor, ante ti, Padre Santo, para darte gracias primeramente, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de hablar tu palabra, de comunicarle a aquellos que no saben las buenas noticias, esas buenas noticias que tú tienes para nosotros, Señor, que ya no estamos perdidos, Señor, ya no estamos fuera de tu salvación, ahora estamos adentro, Señor. A todos los que hemos accedido, Señor, a tu palabra, a los que hemos obedecido a tu demanda, Señor, estamos dentro, Señor. Gracias, Padre, gracias por esa salvación, gracias por esa misericordia tuya, Señor, porque si no fuera porque tú tienes misericordia, Señor, estaríamos perdidos, Señor. Es por tu gracia, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor,
a mi hermana que está aquí en los controles de los aparatos para hacer posible, Señor, esta transmisión. Bendice también, Señor, a aquellos hermanos y amigos que están viendo este servicio, Señor, para la gloria tuya. Cuando ellos abran sus corazones, Señor, entra allí, Señor. Y Padre, que esa palabra, Señor, que va a ser comunicada hoy, Señor, esa palabra que va a ser hablada, quede sembrada en esos corazones, Señor, para que dé fruto, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, también yo me pongo en tus manos, Padre Santo. Usa mi ser, Señor, usa mis labios, usa todo mi cuerpo, Señor, para comunicarles, Señor, a aquellos que tú estás esperando que en el día de hoy reciban esa buena noticia, Señor, de que ya no están perdidos, Señor, de que tú, Señor, los tienes en tu noticia, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, el cual es delante de Él. Ese tema precioso que nos ha dado el Señor. Por la gracia del Señor estamos ya en la segunda parte de este tema, delante de Él. No que vamos a explicar esto de nuevo, le explicamos en el servicio anterior, pero vamos a volverlo a explicar. No es que nosotros, Dios va a ir caminando y nosotros vamos a ir delante caminando delante de Él. No, es que nos vamos a presentar delante de Él. Es que es una necesidad, es un requisito indispensable, el cual el Señor ha expresado en estos días, no en los días de cuando se escribió la Biblia. No, eso allá también había un requisito. Hoy en día el requisito de Dios es que nos presentemos como un sacrificio vivo, como dice la palabra allá en el libro de Romanos capítulo 12, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para presentarle un culto inteligente, un culto que a Él le agrade, no que como a nosotros nos agrade, no como a nosotros nos parezca que debemos hacerlo, no, es como Él lo pide. Y en la antigüedad él pidió un sacrificio de animales. Había que sacrificar un animalito y quemarlo y ofrecérselo a Él. En este tiempo, perdón, en este tiempo ese sacrificio tiene que ser algo en nuestra vida. Ese hombre interior, ese hombre que está viciado conforme a los deseos del error, ese hombre tenemos que sacrificarlo, tenemos que matarlo. Ese hombre tiene que desaparecer. Y por supuesto, y cuando es una dama, bueno, esa mujer también, ese viejo ser tiene que desaparecer. Eso tenemos que apartarlo y ahora permitirle a Dios que haga su voluntad, que haga las cosas que Él prometió hacer. Y esas promesas, déjeme decirle, no son algo que se quedó en el olvido, no. A Dios no se le olvidan las promesas. Dios siempre tiene presente su promesa. Él dijo en su palabra, dijo, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando Él dice algo, Él no es como nosotros. Nosotros hoy decimos algo y mañana puede ser que cambiemos de parecer. No, Dios dice algo hoy y mañana es lo mismo y siempre será lo mismo. Por eso es que la palabra dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, no se muda. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, como dice la palabra de Dios también. Entonces nosotros como humanos somos los que hacemos eso. Pero cuando ya es el Espíritu Santo en nosotros, cuando ya es Dios hablando por medio nuestro, entonces eso tiene fiel cumplimiento porque es Dios el que lo está diciendo. Solamente que Dios está como usando un instrumento, usando una herramienta para expresar aquello y para llevarlo a cabo muchas veces, porque tenemos que estar en esa disposición para Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecerle al Señor. Cuando nos presentamos ante Dios como un sacrificio vivo, estamos dispuestos a lo que Dios diga, sea el día que sea la hora que sea,
así llueva, truene, relampaguee, lo que sea, así hayan obstáculos, así hayan impedimentos, no hay nada que se le pueda atravesar a Dios. Y cuando Él nos manda a hacer algo, es porque Él sabe que tenemos ese material de Él para hacerlo, y que estamos dispuestos, porque Él conoce nuestro corazón. Cuando nosotros nos ponemos a disposición de Dios, Él sabe si estamos dispuestos o no estamos dispuestos. Y si Él ve en nuestro corazón que nosotros no vamos a cumplir lo que le estamos prometiendo a Él, entonces Él simplemente nos deja ahí hasta que hayamos alcanzado la perfección, hayamos alcanzado esa estatura para poder hacer el trabajo que Dios necesita que hagamos. Entonces cuando Dios nos envía, Dios sabe que estamos ya listos, pero eso tenemos que hacerlo yendo primero a la fuente, yendo primero delante de Él, estando delante de Él. Primero cuando vamos a explicarle esto a los amigos que están presenciando este servicio, y puede ser que no sepan cómo es que hace el trabajo Dios, el plan de salvación de Dios. Dios primero le revela al hombre y a la mujer que es un pecador o que es una pecadora. Cuando le revela eso, aquella persona siente se siente mal, siente ese malestar en su corazón y dice, yo no estoy haciendo las cosas bien, yo tengo que cambiar mi vida. Dios es Dios revelándolo, es Dios lidiando con aquella persona. Puede ser que usted esté en este momento, puede ser que Dios esté lidiando con usted de esa manera y usted no se explica porque yo me siento así. A veces me dan ganas de llorar cuando hago cosas y a veces no me siento bien. Tengo enemistades y me dan ganas de ir a hablar con aquella persona, de pedirle perdón. Es Dios lidiando con usted. Y tal vez usted no se lo ha expresado a nadie, pero Dios conoce nuestras necesidades, Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe de qué cosa es que nosotros podemos sufrir. Y entonces usted está sufriendo eso en este momento, ríndase a Dios y acepte que es un pecador o una pecadora. Y Dios, poco a poco, cuando Dios está esperando que usted dé el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, arrepiéntase de sus pecados. Acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Y ahí poco a poco Dios le va a ir dando. Y usted sigue buscando y Dios le sigue dando. Y después viene la etapa de santificación. Y después viene el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Dios ve nuestro corazón, que ya está limpio, ahí viene el Espíritu Santo a morar, a quedarse, a vivir ahí en ese corazón. Y ahí es donde podemos verdaderamente estar delante de Él. No hay otra forma. Sin el Espíritu Santo no podemos tener ese tú a tú que podemos tener con Dios. Mire cómo fue con Moisés. Moisés el primero, Dios se le presentó en una zarza ardiendo. Y cuando Moisés tomó la iniciativa de ir a ver qué era eso, ahí fue donde Dios le habló. Y Dios lo ungió, Dios le dio una comisión, porque ya él estaba preparado. Cuando él estaba en Egipto, cuando era, vamos a decirlo, que vivía en Egipto, al principio era un hombre de 40 años, estaba, mire, fuerte. Entonces, pero en ese momento no estaba en condiciones espirituales para servirle a Dios. Porque él si él hubiese libertado al pueblo de Israel de las manos de Egipto, entonces hubiese dicho, bueno, eso fui yo que lo liberté, mi poder, mi fuerza. Pero Él lo procesó, así como nos procesa cada uno de nosotros, así como tal vez lo está procesando usted. Y después, bueno, después que lo procesó, que ya era un anciano, que ya no podía hacer nada por sus propias fuerzas, allí fue donde le dio la comisión. A nosotros en este tiempo, tal vez hay algunos que están jóvenes, son adolescentes, son unos jóvenes de 20 años, de 20 algo de años, o tal vez más de 30, 40, no importa la edad. En este tiempo, el Señor también está haciendo lo mismo, está procesando a sus hijos, pero está haciéndolo rápido, es una obra rápida.
Es una obra que no puede retrasarse, ya porque ya no hay más tiempo. Estamos en la última edad. Entonces Dios está haciendo las cosas rápido. Aquellos que se rinden en sus manos, Dios los procesa pero rápido. Y Dios le da lo que necesitan, no lo que nosotros podamos querer, no. Porque la Biblia dice que nosotros humanamente pedimos para gastar en nuestros deleites. Y eso no le agrada a Dios. Aunque Dios al final nos sigue dando las cosas. Pero a Él le agrada es que lo hagamos, que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle de acuerdo a su voluntad, pedirle las cosas espirituales. Entonces aquella persona entra, cuando recibe el Espíritu Santo, entra delante de Él, entra como dice la escritura que leímos de Hebreos 9, entra en ese lugar santísimo, en ese tabernáculo, que ahí en ese lugar santísimo no podía entrar más nadie, sino el sumo sacerdote únicamente. Vestido de la forma correcta, caminando de la forma correcta, con el tazoncito de oro, con sangre, para ofrecérsela al Señor. Era una sola persona que podía entrar. Pero, como dice la escritura acá, mas estando ya presente Cristo, versículo 11, pontífice o sumo sacerdote de los bienes que habían de venir. ¿Cuáles bienes? Las cosas espirituales, las promesas, la herencia que Dios tiene para nosotros, esa herencia incorruptible que está en los cielos, esa es la que tenemos que alcanzar. Muchas veces nos conformamos que no, mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana es cristiana. Bueno, esos son ellos están buscando su salvación, ellos están ganando eso, están pagando el precio. Pero ¿qué de usted? Usted también tiene que alcanzar esa promesa. Usted también tiene que alcanzar esa herencia. Tiene que esforzarse para alcanzarla. Por eso es que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque no es fácil. La lucha diaria que tenemos no es fácil. Es una lucha espiritual, no es una lucha carnal que usted se va a poner a luchar con una persona, no. La lucha es contra el diablo, y el diablo es un espíritu. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para hacerle frente al que es más fuerte que él. Porque si lo enfrentamos con nuestro propio espíritu, nuestro espíritu es más débil que el otro espíritu del diablo. El Señor lo reprenda. Pero teniendo el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Jesucristo, no son tres personas, no, es una sola persona, es un solo Dios. Entonces, teniéndolo a Él, podemos hacerle frente al enemigo, a Satanás. Pero necesitamos eso. Entonces, estando ya presente Cristo en este tiempo, no en los tiempos pasados, sino en este tiempo, cuando la lucha es más fuerte, porque la tapa del infierno fue abierta y salieron 200 millones de demonios de allí. Entonces, en aquel tiempo habían demonios, sí, pero en este tiempo hay más. En este tiempo, de verdad, una persona para tener esa victoria que debemos tener, estamos llamados a tener, entonces necesitamos a Dios de nuestro lado. Necesitamos tener a Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo, si estuvieres en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. ¿Por qué? Porque Él sabía que iban a venir tiempos difíciles, tiempos perversos, tiempos, mire, en este tiempo, la gente de la antigüedad tuvieron sus luchas y sus cosas, pero en este tiempo es más difícil. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que a nosotros nos fue entregado la totalidad de las promesas, la totalidad de la palabra. Nos fue expresado, nos fue revelado la palabra completa. Entonces, él sabiendo eso, entonces viene con todos sus demonios, con todas sus fuerzas a atacar. Pero el Espíritu de Dios no lo vence nadie. Al Espíritu de Dios, mire, el diablo ha intentado muchas veces, pero no ha podido. Cada vez que se levanta, es un knockout fulminante que se lleva. Entonces,
en este tiempo, ya el Señor Jesucristo nos ha dado eso. Ya nos ha dado, o sea, nos dio la promesa de la palabra. Y está cumpliendo su palabra en este tiempo. No es que es solamente la promesa. No. Porque Él no es un humano así como nosotros. No. Él es Dios. Y entonces, ya en este tiempo, Él nos ha dado todas esas armas que usted la puede leer esa escritura en el libro de Efesios, capítulo 6. Nos ha entregado las armas para que podamos luchar y para que podamos entrar delante de Él, porque el enemigo a veces nos obstaculiza la entrada, pero ya esa entrada está paga. Ya esa entrada, como dice la Biblia, ya Él abrió ese camino, ya él tendió el puente para nosotros pasar y poder entrar delante de Él. Y más adelante dice que estas cosas que nos ofrece Dios, que nos ofreció el Señor Jesucristo, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Porque el tabernáculo allá era de cortinas y de madera, pero ahora el tabernáculo es el Espíritu Santo. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prestarnos, o sea, ofrecernos a Dios para que Él habite, para que Él entre a este tabernáculo, porque el cuerpo humano, dice la Biblia, que es el tabernáculo del Espíritu Santo, es la morada, es donde Dios quiere entrar. Pero nosotros muchas veces por ignorancia, muchas veces porque hay personas que no quieren hacer las cosas como Dios les dice. Entonces esas personas obstaculizan que Dios pueda hacer la obra en ellos, pero no por eso van a obstaculizar el camino de Dios o la obra que Dios está haciendo. No por eso obstaculizan eso. Entonces Dios, cuando alguien no le permite trabajar con Él, bueno, Dios se busca a otra persona y trabaja con Él. Por eso es que le estoy diciendo que en este tiempo el esfuerzo que hay que hacer es más grande, porque el trabajo es rápido, es una obra rápida que está haciendo el Señor. Y dice la Biblia que este tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, porque nuestro Señor Jesús, Él no era cualquier humano así como usted y yo. Nosotros somos nacidos en pecado. Él no. Él nació sin pecado. Porque él vino porque el Espíritu Santo le hizo sombra a María. Y allí fue donde nació el Señor Jesús. Entonces no es de esta creación. Esa es una creación divina. Es un cuerpo humano, pero algo divino. Porque la demanda o el pago, el precio que había que pagar por el pecado, era un precio, tenía que ser pagado por otro humano, pero que no tuviera pecado. No había nadie, no había ningún profeta de la antigüedad. Tal vez si Dios le hubiese propuesto a los profetas que dieran su vida por nosotros, ellos lo hubiesen hecho. Pero ellos no podían porque también eran nacidos en pecado. El único que nació sin pecado fue el Señor Jesús. Él nació por la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Morir a ese viejo hombre para entrar delante de Él y ahora nacer de nuevo. Nacer también de la palabra, como dice la Biblia. Ese nuevo nacimiento que el Señor le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, es eso. Todavía no estaba el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús ya sabía que iba a venir. El Señor Jesús porque Él era Dios. Y entonces, cuando Él le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, era que tenía que empezar a caminar y hacer las cosas correctas, así como nosotros. Dios, estamos en el mundo y Dios nos llamó también. A usted también, Dios lo está llamando. Y le dice, empieza a caminar bien. Empieza a hacer las cosas correctas para que nazcas de nuevo. Y entonces cuando nazca de nuevo ya está en condiciones de entrar delante de Él, de tener esa comunicación
esa comunión íntima con Dios, de decirle a Dios algo, preguntarle y que Dios le responda. Y cuando Dios le diga algo a usted o le pregunte algo, usted también le responda. A eso es que tenemos que llegar, eso, por eso este tema, delante de Él. La única forma de tener esa comunicación con Dios, de que nosotros le preguntemos y Él nos responda, y que Él pregunte y nosotros le respondemos, es entrando en su presencia, estando delante de Él. Y mire lo que dice acá este mensaje titulado En su presencia, en la página 10, párrafo 34 dice: ahora recuerden, si hombres tan santos se reconocieron que eran pecadores en la presencia de Dios, porque eso es lo que pasa cuando entramos a la presencia de Dios. Cuando una persona entra en la presencia de Dios, esa persona se pone como pequeñito. Mire lo que dice más adelante: ¿qué hará el pecador y el impío en aquel día? Si hombres tan santos se reconocieron que eran pecadores en la presencia de Dios, ¿qué hará el pecador y el impío en aquel día? ¿Cuál día? El día del juicio. Pero en este día, hoy, usted tiene la oportunidad de preguntarle o de entrar allí y de preguntarle: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que tenga que hacer para poder entrar en tu presencia? ¿Qué hará la gente que se sentó en las reuniones? ¿Qué hará usted que está escuchando este servicio en aquel día? Cuando el Señor le diga: ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? Usted no tendrá excusa. ¿Qué hará la gente que ha visto el poder de Dios, que ha oído la cuenta regresiva de la palabra, que ha visto a Dios manifestarse más allá de toda sombra de duda, y ver toda escritura cumplirse, y todavía tratar de llegar al cielo sin haber nacido de nuevo y sin recibir el Espíritu Santo? ¿Qué será de esa gente? Porque hoy en día hay mucha gente así, que tal vez recibieron una emoción, tal vez recibieron una sensación en el cuerpo, o tal vez en la religión donde están le dijeron: no, si tú hablas en lengua ya tienes el Espíritu Santo, no, si haces esto o aquello tienes el Espíritu Santo, si gritas tienes el Espíritu Santo. No. Mire lo que dice: ¿qué hará la gente que ha visto el poder de Dios? Que ha oído la cuenta regresiva de la palabra, que ha visto a Dios manifestarse. En este tiempo, Dios se está manifestando. Y muchas personas, aún creyentes de la palabra, dicen ellos ser creyentes, se llevan esto a la política, se preguntan ellos mismos: no, si creo esto, si manifiesto esto, entonces no me conviene porque me van a desechar por allá en la religión, en la tradición donde estoy. Entonces están haciendo las cosas por sus propias cuentas. Esos son los que el Señor, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, lo que dice la Escritura, ellos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos muchas cosas en tu nombre. El Señor va a decir: no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque lo hicieron por su propia cuenta. Dios no los mandó a hacer lo que están haciendo. Y cuando vieron a Dios manifestándose, dijeron: no, eso no es Dios. No creo eso, porque si hubiera manifestado en mí, ¿quién somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Solamente somos salvos por gracia, por misericordia de Dios. Pero si vamos a la justicia de Dios, todos estaríamos perdidos. No hubiera ni uno salvo. Pero gracias a Dios por su misericordia, que nos ha salvado y que nos ha dado el Espíritu Santo, porque mire, preste atención a lo que dice, que ha visto el poder de Dios manifestarse más allá de toda sombra de duda. Hoy en día, Dios está manifestándose. Aquellos que están dudando, delante de sus ojos están viendo las manifestaciones de Dios, y aún así no creen. Aún así dicen que eso no es de Dios. Y ver
toda escritura al cumplirse, las promesas de Dios se están cumpliendo. Y las que faltan por cumplirse, ya están que se cumplen. El Señor lo ha manifestado, el Señor lo ha dicho. Que oremos, que entremos en su presencia, allá en lo íntimo con Dios, entremos allá a hablar con Él. Y allí, en ese sitio, Dios nos ha dicho, ya queda poco tiempo, mantente firme, porque la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la promesa, las que faltan por cumplirse, ya están a la mano, ya están allí. Y mire lo que dice acá. Y todavía trata de llegar a aquellos que hacen las cosas por su propia cuenta, que no creen las manifestaciones de Dios. Y todavía trata de llegar al cielo sin haber nacido de nuevo y sin recibir el Espíritu Santo. Dios está preguntando eso. A usted y a mí, a todos, para que nos examinemos nuestro corazón, para que escudriñemos en qué posición estamos, a qué nivel espiritual estamos, dónde estamos parados. Un examen consciente, un examen que nosotros podamos en sinceridad decir, yo no tengo el Espíritu Santo, si no lo tiene. Y si lo tiene, Señor, yo sí lo tengo, pero a veces te he resistido, perdóname. Esa tiene que ser nuestra actitud, una actitud humilde, no altiva, diciendo, no, yo sí lo tengo, y cuando venga el Señor, bueno, yo me voy con Él, sin examinarnos. Ese examen tiene que ser diario, ese examen tiene que ser constante, para que nosotros podamos estar alerta, a la expectativa, porque si no, el Señor va a venir y ni cuenta nos vamos a dar. Muchos no se van a dar cuenta de cuando venga el Señor. ¿Por qué? Porque eso va a ser un secreto. El Señor dijo como ladrón en la noche. Y el ladrón no empieza a tocar trompeta, a tocar corneta, a decir que ahí voy yo. No, el ladrón entra calladito, se roba lo que se va a robar y se lleva. Así va a venir el Señor, calladito, va a agarrar a su pueblo, a sus hijos, a los hijos de Él que están aquí en la tierra, a los que resucitaron también, nos va a agarrar a todos y nos va a llevar. En secreto. Y cuando los altivos, los orgullosos, se den cuenta que ya el Señor hizo lo que iba a hacer, cumplió su promesa, entonces van a empezar a quejarse, van a empezar a lamentarse. Y hay una escritura acá, algo que yo leí en la Biblia de estudio, un comentario que hay allí, dice, 3 personas problemáticas. Hablando de la escritura de Proverbios, capítulo 1, versículo 22. Dice, los burladores, los insensatos y los simples. Vamos a buscar esta escritura para que la leamos exactamente como está escrita. Proverbios, capítulo 1. Vamos a leerlo por acá. Y usted se dará cuenta cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos insta, cómo el Señor a cada momento está tratando de intervenir en nuestras vidas para que nosotros no nos desviemos y no nos vamos por un camino que no es. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. De esa escritura es que habla este hermano que hace el comentario acá en la Biblia de estudio. Y dice, Proverbios usa estas palabras una y otra vez para definir a los malos personajes de los cuales debemos mantenernos alejados. Estos personajes son los burladores, los insensatos y los simples. Dice, ¿qué clase de personas son estas? Los simples
son el grupo menos perjudicial o aparentan ser menos perjudicial. Los simples son aquellos que andan así, viven la vida para adelante, pues. Dice, viven sin pensar, o sea, sin sabiduría, no anhelan esa sabiduría de Dios y son demasiado perezosos para cambiar. O sea, alguien les exhorta que no es buena esa vida que llevan, que deben buscar a Dios. Dicen, no, yo no necesito eso, dice, y son demasiado perezosos para cambiar, no escuchan, se conforman a como están. No, yo estoy bien así, dicen mucho. Pero ellos como los otros terminarán lamentándose. ¿Cuándo se van a lamentar? Cuando vean la derrota, cuando vean que Dios se llevó a sus hijos y ellos se quedaron, ahí es donde se van a lamentar. Y los otros grupos, que son los burladores y los insensatos, esos también se van a lamentar. Y dice, los insensatos, o sea, los necios, los que hablan y hablan muchas cosas y muchas veces citan la palabra, pero ni siquiera saben de qué están hablando, porque no les ha sido revelado, son más inteligentes humanamente, porque la inteligencia, dice la Biblia, es apartarse del mal. Eso es lo que dice la Biblia. La inteligencia es apartarse del mal. Estos son más inteligentes supuestamente porque se aprenden la Biblia de memoria, se aprenden el mensaje de memoria, saben muchas cosas, pero son insensatos. Pero han decidido vivir según sus propias luces. O sea, viven por lo que aprendieron, por lo que les fue enseñado. Y cuando Dios se manifiesta delante de ellos, dicen, ese no es Dios, porque a mí no me enseñaron así. Decidieron vivir según sus propias luces, independientes de Dios, imagínense. ¿Por qué? Porque hacen cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Y de todo consejo, o sea, leen en la Biblia lo que Dios aconseja, que cómo se debe vivir, cómo se debe caminar en los caminos de Dios, y dicen que no, porque no fueron enseñados así. El consejo de Dios en este tiempo, en este día es, teme a Dios y obedécele. Cuando Dios te diga algo, obedécele. Los burladores, los peores del grupo, dice, son rebeldes contra Dios, que dan a conocer su posición a todo el mundo, se burlan de Dios, pero al fin Dios se burlará de ellos. Entonces, ¿por qué llegan a esa condición de burladores? Porque oyeron o escucharon, pero no oyeron. Lo que escucharon, como su condición espiritual es muy baja, su condición espiritual no les permite poder entender las cosas de Dios. Entonces, no entienden. ¿Por qué? Porque no escucharon, no oyeron la revelación cuando Dios se las puso, porque Dios envía la revelación, como lo está haciendo en este momento. Dios pone a nuestra disposición todas esas cosas. Pero si nosotros no estamos interesados, Dios no nos va a obligar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuál es el consejo de Dios? Aprende a escuchar. Estos son, como dijo el profeta, son las 3 clases de creyentes. Solamente que, vamos a decirlo así, en esta Biblia de estudio los llama los burladores, los insensatos y los simples. El Señor, por la revelación, nos dijo que serán los creyentes fronterizos, los creyentes incrédulos. Parece como si fuera contraria a la cosa, pero son incrédulos porque ven la manifestación de Dios y no la creen. Y los verdaderos. Los verdaderos son aquellos que abren su corazón a la palabra, abren su corazón a la revelación. Y Dios les da la revelación y cuando ya ven
que todo es escritural, que todo es según el mensaje. Aquellos creyentes atesoran eso allí, no solo para tenerlo allí guardado, no, ellos también lo expresan a los demás, porque ya quieren que aquellos que están del otro lado vengan acá de este lado, al lado de Dios, a donde está el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo, dice la Biblia ya en el libro de Juan, capítulo 14, que él dijo, yo iré y vendré otra vez y me buscaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No en un sitio físico, no, es en un lugar en la palabra, es creyendo toda la palabra, no dejando de creer ni una coma, ni una tilde, nada. Es creyendo todo lo que Dios dijo, sin dejar nada por fuera. Y dice, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, ¿en qué clase de lugar nos vamos a parar si nosotros vemos a Dios revelarse delante de nosotros y vemos la gloria de Dios, igual que aquellos hombres la vieron, y esa clase de hombres clamó, profetas y sabios en quienes la palabra de Dios está basada? Entonces, ¿qué nos está diciendo el profeta acá? Que hoy en día esta palabra que fue hablada por el profeta hace varios años, en unos cuantos años, fue dicha ya, pero se está cumpliendo hoy. Aquellos que están viendo la palabra de Dios hoy cumplirse y todavía así la rechazan, ¿dónde se van a parar en aquel día? No tendrán sitio donde pararse. Estarán parados en su propia interpretación humana, y eso es inestable. El único lugar estable donde un hombre y una mujer se pueden parar y que es firme es en la palabra de Dios, porque el Señor Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo lo demás se va a quemar, se va a caer, pero la palabra de Dios siempre va a estar firme y siempre se va a cumplir, siempre va a ser lo mismo. Si ellos clamaron y cayeron postrados y gritaron, yo soy un hombre de labios impuros, impíos, ¿qué será entonces de ese hombre que ni siquiera confiesa sus pecados? Muchas veces el hombre no confiesa sus pecados por orgullo, pero deshágase de ese orgullo. Y tal vez usted tiene muchos años en el Evangelio, tal vez usted tiene muchos años en el mensaje, pero ha cometido cosas, ha hecho cosas que Dios reprime, que Dios reprende, que son abominaciones delante de los ojos de Dios, y usted sabe que es así, pero por orgullo usted no va a arreglar eso. Entonces, ¿dónde se va a parar? Hay una sola causa. Usted no ha entrado en la presencia de Dios. Usted no ha estado delante de Él. Es lo único que podemos decir. Y es duro decirlo, pero no estamos aquí para darle palmaditas de hombro a nadie, no, sino para decir la verdad. Y Dios habló estas palabras porque lo estamos leyendo de este mensaje en su presencia. Página 10, párrafo 34. Entonces, si Dios lo dijo y Dios lo expresó, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cada uno de nosotros, obedecer eso. Y si vemos que estamos fallando o hemos fallado en alguna oportunidad, vamos a arreglar nuestras vidas. Porque cuando venga el Señor, ya no va a haber tiempo. Cuando ya Él venga a buscarnos, ya es porque ya hemos sido transformados. Y el que no sea transformado en ese día, después no va a haber chance para nadie. Como en el liceo cuando le quedan algunas materias al estudiante y después va a reparación. Aquí no hay reparación. Aquí el primer día, cuando Dios haga la transformación, el que se quedó, se quedó. Ya no va a haber más oportunidad. La oportunidad es ahora. La oportunidad de purgar nuestros pecados es hoy.
de limpiar nuestro ser, es hoy. ¿Qué será de ese adolescente que no confiesa sus pecados o los de ella? ¿Qué será de ese hombre duro de corazón que piensa que él sabe más de la creación de Dios que Dios mismo? Hay mucha gente así. ¿Pero por qué causa? Volvemos otra vez a lo mismo, porque no han estado delante de Él. Es imprescindible, es necesario entrar delante de Él, entrar en la presencia de Dios. Y si usted no ha logrado hacerlo, busque, pregúntele a Dios que, Señor, ¿por qué causa? Porque no con todos acontece lo mismo, no con todos hay las mismas cosas. Muchas veces son trabas que pone el enemigo, nos pone pensamiento, porque el lugar, el sitio de batalla, donde se está librando la batalla es en la mente del hombre y de la mujer. Entonces el enemigo le pone algo en la mente a usted y usted dice, no, yo nunca voy a poder entrar delante de él, nunca voy a estar en su presencia. Entonces si usted acepta eso, usted le está dando la victoria al enemigo. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros tengamos victoria en esa pelea contra el enemigo. Y que lo venzamos a cada momento que se levante, lo venzamos otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué le sucederá a ese hombre que pasó toda su vida tratando de refutar la Biblia? ¿En dónde aparecerá ese individuo? Piénsenlo, dice el profeta. ¿Dónde va a aparecer aquellos que contrarían la palabra de Dios? Muchos dicen, no, pero es que yo soy un creyente del mensaje de no sé cuánto tiempo, tantos años. Eso no tiene nada que ver. Si usted descree parte de la palabra de Dios, la Biblia dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, es hecho culpable de todo. Entonces usted puede tener todos los años que quiera en el Evangelio, o en el mensaje, o en los caminos del Señor, como usted lo quiera llamar. Pero si usted deja de creer una porción de la palabra, usted es culpable de todo, como si no creyera nada. Usted es un incrédulo, por decirlo así. Y como le dije hace unos momentos, es duro, pero no le vamos a pedir perdón por eso, porque es palabra del Señor. El Señor no está jugando juego. En este tiempo, como les he dicho ya en algo anteriormente, en este tiempo cuando ya el Señor ya está dando los toques finales, entonces va a retrasar su obra por una persona. No retrasa eso. Si usted es culpable de incredulidad, Dios no va a seguir con usted. Este es el momento. Dios no va a parar su obra por usted, no. Este es el momento de arrepentirse, este es el momento de tomar las cosas en serio, de dejar de estar jugando a la religión, de dejar de estar jugando a la iglesia, de dejar de estar tratando, enfocando toda su vida y toda su fuerza y todo para ser un líder, para ser una persona importante. Si usted está en esa condición, es mejor que de una vez deje eso y eche eso al pote de la basura, porque eso no sirve. Y comience a caminar en los caminos del Señor, a hacer las cosas correctas, a ir a arreglar las cosas donde tiene que arreglar, a hacer todas las cosas como Dios dice que tenemos que hacerlas, no como nosotros digamos. Dice por acá en este mismo mensaje, en su presencia, en el párrafo 43, vamos a leer solamente un pedacito por causa del tiempo. Cuando un hombre una vez entra en la presencia de Dios, él es cambiado para siempre. O sea que los que siguen con sus malas costumbres, sus malos hábitos, ven que no han sido cambiados de verdad, traen cosas arrastrando del mundo, es porque no han entrado en la presencia de Dios, es porque no han estado delante de Él. Y como le dije, tal vez no tengan el Espíritu Santo. Entonces revise, examine su vida. Y si no lo tiene, búsquelo. Todavía está a tiempo. Porque aquí está la evidencia. Cuando un hombre una vez entra en la presencia de Dios, es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Él es cambiado para siempre. Esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Ese hombre, esa mujer ya no es el mismo, ni la misma. Esa persona es una persona nueva. Por eso es que el Señor dijo, es un nuevo nacimiento.
Cualquier hombre que entre en la presencia de Dios es responsable delante de Dios desde ese minuto en adelante. Porque muchas veces hay creyentes, hay hermanos que han entrado en la presencia de Dios, han recibido el Espíritu Santo, pero lo resistieron se descuidaron y resistieron una orden de Dios. Resistieron al Espíritu. Entonces lo contristaron y lo apagaron. Y es como si no los tuvieran, como si no tuvieran el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios los hace responsables por esa tibieza espiritual, porque eso es tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual no le agrada a Dios. En la Biblia dice que Dios lo vomitará de su boca. ¿Por qué? Porque es algo que causa repulsión a Dios, ser tibio espiritual. Dios quiere que seamos calientes. Y si no eres caliente, bueno, entonces mejor quédate frío. Pero párate donde Dios quiere que se pare. Al entrar en la presencia de Dios, quiere decir al entrar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural de Dios. En las manifestaciones de Dios. No, que eso era en el pasado. No. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eso no era para el pasado. Eso es para ahora. Para que Dios después nos quite lo que es en parte y nos dé lo que es perfecto. Pero si no tenemos lo que es en parte, como dijo mi pastor hace un tiempo en una predicación, si no tenemos las cosas que Dios dijo que eran en parte, entonces, ¿qué nos va a quitar para darnos lo perfecto? Tenemos que tener eso. Es una demanda de parte de Dios. Es entrar en la presencia, en lo sobrenatural de Dios. Y cuando entremos allí, lo que pasa es que hay mucha gente que le tienen miedo a eso, porque se le van a descubrir muchas cosas y muchas marramucias que tienen por ahí escondidas. Pero no le importe eso, no le importe perder el estatus que tiene de la religión, el estatus religioso que tiene, no le importe eso. Pero estar asegurando la vida eterna, estar asegurando estar en la presencia de Dios, delante de Él, eternamente. Escuche bien, eternamente. No es un jueguito, no es cualquier cosita que usted está haciendo un cambio allí, un trueque. No, usted está haciendo un trueque. Si está haciendo eso, está cambiando la vida eterna por una cosa material. Está vendiendo la primogenitura, como lo hizo Judas y como lo hizo Elvis Presley, como dice el profeta. Entonces hoy en día hay Judas modernos. Como Elvis Presley fue llamado el Judas moderno por el profeta, hoy en día también hay Judas modernos que están cambiando su primogenitura por un plato de lentejas, por cosas materiales, por dinero, por estatus social, tienen un recorrido religioso, algo que eso es basura delante de Dios, porque para el hombre es una cosa muy importante, pero la Biblia dice que lo que es importante para el hombre, para Dios es necio, es necedad, y lo que es necedad para el hombre, para Dios es importante. Entonces muchos ven las manifestaciones de Dios como necedades, como cosas que, no, eso era antes. No, eso es Dios manifestándose, es Dios dándonos testimonio de que Él está presente, de que Él está haciendo las cosas de nuevo, que Él está lidiando de nuevo y está haciendo las cosas aceleradamente para darle cumplimiento de una vez por todas a las promesas que faltan por cumplirse, que es la transformación, porque la perfección ya está en camino, estamos en la etapa de perfección. Entonces, ¿qué falta? Transformación y rapto, más nada. Y los que se queden, bueno, después, el juicio. Pero nadie quiere eso, porque no hay seguridad. La seguridad está en el Espíritu Santo, en recibir el Espíritu Santo en el corazón. Ahí es donde hay seguridad, porque ya tiene el sello de aprobación de Dios. Ese sello, que es un sello que no se lo va a dar a usted la religión, ni se lo va a dar la denominación suya o la tradición, no. Ese sello se lo va a dar Dios mismo, a aquellos que obedecen la palabra de Dios.
Y bueno, tenemos otras escrituras acá para leer, pero por causa del tiempo, bueno, hemos llegado al final. Y no sin antes invitarlo. Si usted hoy escudriña su corazón y usted ve que no ha entrado delante de Él, usted no ha estado delante de Dios, no ha estado en su presencia, tiene oportunidad todavía hoy de hacerlo. Y quiere hacerlo, quiere empezar de una vez, bueno, vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, Padre Santo, gracias por habernos dado estas palabras, Señor, esta exhortación que nos ha dado en el día de hoy, Señor, esa enseñanza de tu palabra, Señor, gracias, Padre. Bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, a todos estos amigos y hermanos que nos están viendo, Señor, que están viendo este servicio, Señor, para la gloria tuya, Padre. Lo ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en ellos, Señor. Aquellos que han tomado decisión hoy por ti, Señor, recíbelos, Padre. Perdónale sus pecados, perdona todas sus deudas, Señor, y que queden, Señor, como si nunca hubiesen pecado, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia. También nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, para la gloria tuya, Señor. Úsanos, Señor, sigue usándonos para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén, gloria al Señor. Bueno, y lo invitamos para mañana a un nuevo servicio para la gloria del Señor a la misma hora. Vamos a leer una escritura acá como regalo de parte de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.